Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de octubre de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, una contrarréplica que se ha demorado una semana porque la semana pasada estuve toda fuera de España. Estuve en Texas, en Dallas Fort Worth exactamente. Algún que otro vídeo ya he subido, unos cuantos. Hice de hecho una a la contra desde el mismo centro de Fort Worth y he subido ya algún vídeo más, uno de ellos desde el mismo estadio de los Cowboys en Dallas. Bueno, estuve allí de visita, la verdad es que ha sido una semana fantástica. Hablo mucho de Estados Unidos, como bien sabéis en la contracrónica, pero voy poco por allí. La razón por la que voy poco por allí es porque viajar hasta Estados Unidos es caro y además está muy lejos. No es algo que puedas hacer en una escapada de fin de semana y menos a un lugar tan lejano como es Texas. Me ha dado también material, como bien sabéis, para la contrahistoria, hacer una contrahistoria dedicada exclusivamente a la historia de Texas, reaprovechando lo que había estado leyendo previamente sobre la historia de este estado. Siempre que voy a un sitio me gusta leer sobre la historia del lugar en cuestión. Bien, hoy volvemos con la contrarréplica. Tenemos unos cuantos temas, todos muy interesantes. Uno de ellos especialmente interesante y polémico, que es el que lleva el título del programa de hoy, el tema de la semana, podríamos llamarlo así. Bien, en el caso de que queráis participar en la contrarréplica, ya sabéis, el número de WhatsApp es el 690-827909. Tenéis que enviar notas de voz con el WhatsApp, no hace falta más. Simplemente abrís la aplicación, pulsáis sobre el micrófono y grabáis. Ya, con que se escuche bien, es decir, que alrededor no haya ruido ni nada de eso, es decir, que no esté pasando justo un camión de bomberos o una ambulancia para evitar que tengamos que adivinar vuestras palabras. Con eso basta. Respecto a la duración y tratándose de la contrarréplica, pues ya os lo he dicho muchas veces, tenéis que grabar una nota de voz ideal, sería entre 1 y 3 minutos, si es un poco más larga tampoco pasa nada, pero vamos, decidme vuestro nombre para que pueda dirigirme a vosotros por vuestro nombre de pila, de la misma manera que yo os digo mi nombre cada vez que empiezo el programa. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica, que hoy viene cargadita. Empezamos el programa de hoy con Ignacio, que nos trae una reflexión sobre un par de temas, no uno, trae dos. Ignacio, por cierto, está en Alemania, pero bueno, él lo va a decir ahora. El primero es el de la fuga de cerebros y el segundo, el de la clase media. Hola Fernando, antes que nada pues un abrazo muy fuerte y un cordial saludo a todos los contraescuchas. Te quería mandar unas reflexiones sobre dos temas que sacaste este fin de semana y que me tocan en lo personal. El primero es el tema de la fuga de cerebros y el segundo es lo de qué es la clase media. Sobre la fuga de cerebros, pues bueno, yo mucho cerebro no tengo, pero en la estadística salgo. Entonces, bueno, yo como nota biográfica, yo me vine a Alemania en el año 2010 y bueno, yo tenía una situación bastante holgada en España. Yo trabajaba de interno en tecnología en un gran banco, es decir, no estaba afectado por todo el tema de las cajas, parecía más o menos estable, en fin, el sueldo era bueno. Pero yo en 2010 me fui por, yo te diría, tres motivos fundamentales. O sea, el primero, pues que, como le dije a mis compañeros, el país iba a carajo. Yo les dije en concreto, yo me quiero ir de la primera zona de impacto fiscal. Y desgraciadamente, no pasando mucho tiempo, Pedro Solbes me terminó por dar la razón, para la desgracia de todos, incluido yo. El segundo, pues que cuando tú trabajas en una gran empresa en España, es como estar en una España dentro de otra España, ¿no? España tiene un mercado laboral que es bipolar y hay muchísimo politiqueo, no hay visión estratégica. Bueno, pues en las grandes empresas españolas hay un mercado laboral bipolar, tienes a los internos, tienes a los externos. Y a mí la verdad es que pues todo este tipo de cosas y de disquisiciones me ponían bastante enfermo también, ¿no? Y cómo se trataba a los externos y, en fin, cosas que pasan en las grandes empresas. Y el tercer motivo fundamental era que como ya empezaba, pues eso, a sentar la cabeza y quería fundar una familia, mi cálculo y con un sueldo que yo, la verdad es que no voy a mencionar, pero que era bueno, muy bueno, mi cálculo era que en España no podía tener dos hijos, o sea, pero es que no me daba. Así que nada,
hice las maletas, me vine para Alemania y lo cierto es que, bueno, pues desde entonces he estado bastante feliz aquí. Además empecé de empleado fijo, me he hecho autónomo. En Alemania, pues sobre el país hay muchísimos mitos que yo creo bueno, que conviene hablarlos también. En Alemania, en mi sector, en temas de tecnología, hay muchísimos problemas para atraer talento. O sea, el primer problema es el idioma, que a la gente le tira para atrás, el clima también, los mitos sobre que los alemanes son antipáticos, que, bueno, pues no. O sea, depende de dónde aterrices, cómo seas tú, en fin. Si vienes del norte de España no vas a notar mucha diferencia. Y luego, pues, el tema del diferencial de sueldo. O sea, si tú eres empleado fijo en Alemania vas a tener un sobresueldo, por supuesto, pero no te van a duplicar el sueldo ni te lo van a triplicar. El neto, por lo menos. Entonces, en Alemania, digamos que los rendimientos del trabajo para el empleador y para el empleado se tributan de una manera muy similar a España y, bueno, ahí ya lo he dicho todo. Pero sí que, por ejemplo, venirse de autónomo, pues, o venir y emprender como autónomo sí que es bastante más fácil, más favorable y la agencia tributaria, la verdad es que es muchísimo más razonable aquí que en España, ¿no? O sea bueno, en el tema de tecnología, yo creo que a cualquier persona que quiera irse, les recomiendo, la experiencia internacional lo merece. Si puedes, inténtalo como autónomo. Lo que a mí me maravilla, sinceramente, la fuga de cerebros es que, teniendo en cuenta que los médicos en España ganan, ese es un sector en el que yo no sé cómo no se ha ido medio país, ganan lo que ganan y encima tienen este régimen pues semifeudal de que si haces el MIR y que te vamos a dar 1.500 euritos y tal. Pues mira, en Alemania el sistema médico funciona completamente diferente, es decir, los médicos son privados, todos, no hay ningún médico funcionario. Y lo que hay es un seguro público que se paga y que tiene unas reglas y unas tarifas que se pagan por según qué tratamientos o consultas o lo que sea. Y al final los médicos ganan una pasta ganasa. Y no te cuento, pues las enfermeras lo mismo. Es un sector que la verdad es que me sorprende que no haya habido más fuga de cerebros. Sobre fuga de cerebros a otros países, pues la verdad es que yo creo que es perfectamente comprensible. O sea, al final lo que sí que está pasando últimamente, y es una tendencia que yo creo que es bastante peligrosa, es que empiezan todos estos razonamientos de, bueno, pues tu educación la pagamos, por tanto te tenemos que hacer tributar, ¿no? O sea, vamos a empezar, yo creo que a nivel de España y posiblemente a nivel de Europa, a empezar con el rollo que tienen los americanos, es una tributación aunque tú estés en otro país, lo que va a llevar inequívocamente a que los mejores o más productivos españoles o muchos de ellos, que son los que están en el extranjero, ya no solo tengan que estar en el extranjero, sino que encima tengan que renunciar a su nacionalidad, que es una cosa que yo creo que por desgracia viene. Pero bueno, eso sería material para otro comentario. El segundo tema, lo de qué es la clase media. Es difícil realmente discernirlo. Yo no voy a entrar en la disquisición de clase media, media baja, porque ahí realmente tampoco hay tanto conflicto. Lo que sí que hay mucho conflicto en todos los países entre qué hay entre clase media alta y clase alta, ¿no? Desde luego, yo creo que, por ejemplo, en España esa distinción a nivel de agencia tributaria está muy clara. O sea, todo lo que, salvo que estés en País Vasco, claro, pero toda España, todo lo que ganes por encima de 55.000 euros ya tributa al máximo. O sea, rico es alguien que gana 55.000 euros en España, lo cual pues resulta bastante irrisorio, ¿no? Entonces yo no sé si, ahí dejo una reflexión para los contraescuchas, no sé si habrá mucha gente que está de acuerdo, pero para mí clase media es, quitando la baja, alguien que puede vivir, que no puede vivir de rentas. Y curiosamente yo creo que eso incluye a gente que gana pues 6 cifras, incluso gente que gana 200.000 euros, porque esa gente al final no tiene la vida garantizada, por mucho que se los gane, que es que los produce, y que si además, pues bueno, si se ponen malos o les echan o tal, pues van a tener que sudar tinta china. Así que nada, ahí os dejo las dos reflexiones y nada, os mando a todos un abrazo desde estas tierras del norte. Te fuiste a marchar, Ignacio, un año en el que se fue mucha gente de España. 2010, de esto hace ya 15 años, va para 16, ha pasado mucho tiempo. Los que ya tenemos cierta edad, pues
se nos van acumulando los años y pensamos 2010, eso fue hace poco. No, no fue hace poco, fue hace 15 años. Son 3 lustros. Pero bueno, los que seáis más jóvenes, pues claro, pensaréis en 2010 y fue el año que ganó España el Mundial, si mal no recuerdo, y seguramente os venga a la memoria vuestra infancia, vuestra adolescencia. Bueno, aquel año fue muy complicado, como decía, porque en España, por lo menos, porque la crisis, que había empezado pues un par de años antes, en el año 2008, y que, por cierto, en España el gobierno negó de manera repetida y temeraria durante pues muchísimo tiempo, durante todo aquel año 2008, lo negó porque había unas elecciones, y las elecciones de marzo de aquel año, y luego, a pesar de que las elecciones las ganaron, siguieron negándolo y diciendo que era una cosa que iba a pasar en 4 días o en 4 meses como mucho. El hecho es que para 2010 ya la crisis se había cronificado, estábamos metidos, si mal no recuerdo, en aquel plan E, que fue como tirar dinero por el retrete por parte del aquel entonces presidente del gobierno, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, de hecho en 2010, claro, eso no lo sabíamos entonces. En 2010 nos quedaban todavía pues 4 o 5 años de crisis por delante, pero no teníamos ni idea. Se pensaba que la cosa iba a terminar en 2011, luego en 2012. Los que seguíamos la información económica y las medidas que estaba tomando el gobierno sabíamos que iba a ir a más. Es decir, que se estaba haciendo justo lo contrario de lo que se debía hacer. Pero en fin, no vamos a hacer historia, sino presente. El hecho es que mucha gente se marchó en esa época. Muchos españoles se marcharon en 2009, 10, 11, 12, unos por una cuestión directamente de falta de empleo. Yo he conocido muchos españoles que, bueno, se marcharon justo en esos años porque no encontraron un trabajo. Simplemente el desempleo en España se fue pues a nivel nacional por encima del 25%, y hay mucha gente que no encontraba ni bueno, ni malo, ni regular, no encontraba empleo. Y otros porque tenían empleo pero temían perderlo. Los hubo también, como es tu caso, Ignacio, que prefirieron marcharse porque, a pesar de que tenían un trabajo, incluso un trabajo que estaba bien pagado, porque veían que fuera las expectativas eran mejores. Luego, respecto a lo que comentas de Alemania, a ver, este es un país que yo conozco bastante bien desde hace muchos años, y efectivamente hay muchos mitos en torno a Alemania y no solo, también a los alemanes. Yo no creo que sean antipáticos, bueno, no es que no lo creas, que sé que no son antipáticos porque he conocido muchos a lo largo de mi vida. Son simplemente algo aburridos, así de manera general. Podemos encontrarnos, claro, alemanes muy divertidos, pero por regla general son más tranquilos, más silenciosos, por lo menos en comparación con los españoles o con los italianos. Es gente, por regla general, insisto, hay de todo, ¿no? Pero por regla general más fría, de carácter, menos habladora, menos emotiva y apasionada, y sobre todo eso se ve en que se mete en casa muy pronto. Esto último también lo notan los que llegan allí desde el norte de España, porque, a ver, por muy mal clima que haga en ciertas zonas de España, algunas hace tanto frío, llueve tanto como en Alemania, a ver, las calles de las ciudades del norte de España están siempre llenas de gente y hay mucha animación, incluso en invierno, cosa que en Alemania no sucede a partir de cierta hora, como bien sabes. Parece que el país se desactiva entre 5 y 6 de la tarde, como que apagan el interruptor, entra en modo de reposo y así hasta la mañana siguiente. Luego el clima tampoco ayuda, evidentemente. Es cierto que en España hay zonas con un clima malo, pero, a ver, son las menos. España, si tiene fama de algo, es por tener un clima bueno. En fin, yo he estado en manga corta todo el día, a finales de octubre por Madrid. Es cierto que ahora ya refresca mucho por la noche, pero que esto no podría haberlo hecho en Berlín, por ejemplo, no digamos ya en Estocolmo. Esto en Madrid, que es una ciudad que no es precisamente de clima mediterráneo. No digamos si me voy a Málaga, a Sevilla o a Palma de Mallorca, pues hubiera tenido un día muchísimo mejor. Vamos, que el clima es bueno y eso los españoles lo notamos. Sobre todo, no solo sucede en Alemania, sucede en el Reino Unido, en Irlanda, en Escandinavia o en el este de Europa, como que nos falta el sol. Es decir, que vemos que está nublado demasiado a menudo, sobre todo en invierno, que están tan al norte, son países que están ya por encima del paralelo 45, 48, 50, y los días son, en fin, brevísimos. En Cambridge, por ejemplo, que está creo que en el 52, bueno, pues es que el día es visto y no visto. No se puede hablar de día propiamente dicho, no llega, amanece y tal, pero nunca llega a brillar el sol, aunque esté despejado, de la misma manera en la que brilla en Madrid, que está a 12 grados de latitud por debajo, ¿no? Pues con Alemania pasa algo parecido. Los inviernos allí en cualquier parte del país son duros, y en algunas partes especialmente duros. Llueve mucho, y aunque es comparable a lo que llueve en este aspecto en el norte de España, o en ciertas partes del norte de España, incluso en algunas zonas del norte de España llueve más que en casi toda Alemania. A veces se nos olvida lo lluvioso que puede llegar a ser ciudades como San Sebastián o como Vigo. Es
Lo que pasa es que están más al sur y, claro, tienen una temperatura más agradable. Luego, respecto al idioma, creo que ese es el gran escollo, y los alemanes lo saben. El alemán es un idioma endemoniado para un hablante de una lengua romance, como es el español, o el italiano, o el francés. Pero, ojo, también es difícil para hablantes de lengua inglesa, ¿eh? Me consta porque se quejan de eso mismo. No creo que sea muy complicado para un holandés, ya que el holandés o el neerlandés es similar, parecido para un luxemburgués. Para un escandinavo, pues no sabría decir. Lo que sí sé es que en Dinamarca o en Suecia, Noruega, la gente aprende alemán, aprende inglés y alemán con bastante frecuencia. Inglés, por supuesto, pero también encuentras en Copenhague, por ejemplo, mucha gente que habla alemán. Son lenguas de la misma familia, germánicas, no es tan parecido el danés al alemán como lo es el holandés, pero bueno, entiendo que a ellos les costará algo menos. Aún así, es una lengua difícil, muy, muy difícil. Pero de cualquier manera, en Alemania, a ver, es un país muy rico, un país muy globalizado. Si vas a vivir en una ciudad con mucha población internacional, ya sé, caso de el Valle del Rin, Düsseldorf en concreto, que tiene muchísimos extranjeros, bueno, se puede hacer una vida más o menos completa en inglés, más o menos funcional. Pero eso sí, siempre es necesario aprender algo de alemán. Y si pretendes quedarte muchos años, tienes que aprender completamente el alemán. Bueno, algo similar a lo que sucede en los Países Bajos, o en Bélgica, o en ciertos países de Europa del Este, o qué sé yo, la República Checa. La economía de la República Checa ha crecido mucho, ha ido muy bien en los últimos años y, en fin, ha traído expatriados de otras partes de Europa. Eso sí, me consta que el checo lo aprende poca gente, a diferencia del alemán, porque si el alemán es difícil, no digamos ya lo que son las lenguas eslavas. La razón por la que se fueron los españoles a Alemania, los alemanes también vienen a España, pero por regla general para veranear o cuando ya se han jubilado, que se compran un apartamento en la Costa del Sol o en los archipiélagos para, bueno, pues pasar sus últimos años al sol, lo cual no tiene nada de extraño, todo lo contrario. La razón por la que se fueron los españoles allí, y se siguen yendo, no es una cosa de que se acabase este flujo de profesionales de España a Alemania con la crisis, no son de orden fiscal. Los impuestos en Alemania, y lo sabes bien, Ignacio, son muy altos. Esa es la verdad. Los salarios también son más elevados, pero lo principal, y esto es extrapolable a Holanda, es extrapolable al Reino Unido, es que es mucho más fácil emprender en esos países que en España. Como bien has dicho, la agencia tributaria en España es y se percibe esencialmente como un enemigo. Y se comporta como tal, además. Mientras que en otros países, no es que sea un socio, porque la agencia tributaria nunca es un socio, pero no son tan abiertamente hostiles a los autónomos y a los pequeños empresarios como sucede en España. Y esto sí, si hay alguien que trabaja en la agencia tributaria, se lo digo con cariño. Es algo curioso, porque al final un país lo mantiene esos millones y millones de autónomos y pequeños empresarios que, en fin, le echamos muchísimas horas. Yo soy autónomo todos los días, que arriesgamos, que, en fin, que nos la jugamos diariamente. Los gobiernos deberían mimar a esa gente en lugar de andar persiguiéndola. Bien, esto en muchos países de Europa lo entienden a la perfección. Y por eso es mucho más sencillo y menos gravoso montar una empresa o ser un simple autónomo en Alemania que en España. La razón por la que no se van más españoles, podríamos pensar, bueno, ¿y por qué? Se habría vaciado el país a otras partes de Europa, especialmente Alemania, que es la economía más grande. Bueno, a ver, es que aparte del idioma, el idioma no deja de ser un idioma que se puede aprender con más o menos esfuerzo. A ver, es mucho más sencillo para un español aprender francés, no digamos italiano, que aprender alemán, pero se termina aprendiendo. La razón es que, bueno, es muy difícil para mucha gente dejarlo todo, por no decir imposible, y marcharse a un país que desconocen, por muy cerca que esté, con un idioma distinto, empezar muchas veces desde cero. A ver, siempre es complicado abandonar a tu familia, dejarla. Me dice, no, pero está 2 horas ya. 2 horas, pero no puedes verlo los fines de semana. Pues al final, entre el trabajo y 1000 afanes del día a día, pues alguien que vive en Alemania, ¿cuánto viene a España? 2 veces al año o una cosa así, cuando puede permitirse. En una palabra, más por cuestión de tiempo que de dinero, porque los vuelos son baratos. Desde luego no son tan caros como lo fueron en el pasado. Pero tienes que dejarlo todo atrás, tu familia, tus amigos, tu ciudad, tu estilo de vida, y embarcarte en una empresa un tanto incierta, como es la de establecerte en otro país, que puede salir muy bien o puede salir fatal, estrepitosamente mal. Pero aún así muchos lo han hecho y lo siguen haciendo. Especialmente los más jóvenes. En esto la juventud cuenta muchísimo. Tienes menos carga, claro. A veces directamente ninguna, porque, bueno, según terminan su carrera,
pues se marchan a algún país europeo, muchas veces con la idea de solo estar allí 1, 2, 3 años y luego volver, y otras veces ya se quedan directamente. Dicen, bueno, pues vuelvo, vale, sí, pero voy a ganar un tercio menos. Y además aquí, mal que bien, ya me he hecho mi vida, vale, es cierto, no estoy cerca de mis padres, pero muchos españoles también tienen que emigrar a una ciudad. Los españoles, qué sé yo, de la España rural, pues se tienen que ir a Madrid a encontrar un trabajo y les pasa lo mismo con su familia más cercana, que luego la pueden ver solo unas pocas veces al año. Pero lo que son las amistades, el día a día, bueno, si has formado tu vida en otro lugar, pues eso ya no lo echas en falta, porque realmente donde tienes a tus amigos y tu entorno ya lo has creado en otra parte. En fin, esto es algo que entiendo, quizás soy muy optimista, no lo sé, que la administración española descuenta que está sucediendo y que lleva muchos años sucediendo. A diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, donde emigrar implica una odisea muchas veces. Pensamos lo que le cuesta emigrar, por ejemplo, un colombiano. En el caso de los españoles no tienen ese problema. Bueno, un colombiano, o quien dice un colombiano, pues dice alguien de Pakistán, no lo sé, necesita permisos de residencia, visados, infinidad de problemas que se le presentan. Los españoles se pueden marchar y establecerse en prácticamente toda Europa. 26 países. La Unión Europea tiene 27. En esos 26 países están algunos de los países más ricos del mundo. Claro, esto para un profesional que tenga ya 40 o 50 años, pues es una decisión arriesgada. Lo tiene que dejar todo atrás, seguramente ya tenga comprada una casa, pero para un titulado que acaba de conseguir la titulación, en lo que sea, pues que tiene 23 o 24 años, pues no lo es en absoluto, no implica grandes riesgos. Bien, esta es la mayor parte de la gente que se va. Con el problema añadido de que luego es muy difícil que regresen, ya que si llegas a un sitio con 23 años, lo más probable es que termines echando raíces allí. Te cases, formes una familia, compres incluso una casa en ese lugar, te termines habituando al país, a sus costumbres, a su gastronomía, bueno, hasta el punto de que pasados unos años lo consideres como propio. Ten en cuenta además que tampoco es mucha la distancia. Lugares como Alemania, como Holanda, como Dinamarca, Luxemburgo, estoy hablando de países muy ricos, con muchísima oferta de empleo. Es que están a unas 2 horas y media de Madrid, en avión. De Barcelona más cerca todavía, o de Bilbao. Quiere decir que no implica desplazamientos largos y costosos si se quiere venir aquí un fin de semana a ver a la familia. No es como emigrar, qué sé yo, a Sudamérica. Estás hablando de vuelos de 10, de 11 horas, mucho más caros, billete en Ryanair. Y bueno, y quien dice Ryanair dice Iberia Express o Air Europa. Son billetes para vuelos europeos, son asequibles. Cualquier persona que trabaje, y más en Alemania, los puede adquirir sin ningún problema. Luego, en cuanto a lo que comentas de la clase media, a ver, este es un tema del que hablamos ya in extenso hace un tiempo aquí en la contrarréplica. A ver, no me parece mala la definición que das, es una definición que ningún contraescucha había dado. Es decir, que la clase media es todo aquel que no puede vivir de rentas. Claro, aquí habría un problema y es que sirve como aproximación, pero claro, no es lo mismo alguien que gana un salario de 20.000 euros al año que alguien que gana un salario de 120.000 euros al año. Por más que al de 120.000 euros al año la mitad se lo lleve a Hacienda, le siguen quedando 60.000. A ver, el segundo, como es obvio, tiene una capacidad de consumo y de ahorro mucho mayor que el primero. Así que, bueno, habría en ese caso, aquí tendríamos ya que meternos en clase media alta, clase media baja, clase media pura, etcétera. Bien, vamos ahora con Lisi, que nos habla de otro tema, un tema que ya hemos tratado aquí en varias ocasiones, el de la dieta en los Estados Unidos de América. Hola Fernando y demás contraescucha. Acabo de escuchar la contrarréplica de hace unas semanas atrás que habla sobre la automedicación y la pésima alimentación en los Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que planteas, pero a la vez quisiera añadir que cuando las personas se refieren a que en Estados Unidos se come mal, y hablan de la obesidad que hay, por lo general a la mayoría de las personas se nos viene a la mente eh, gringos, como decimos nosotros los hispanohablantes, personas que nacieron en ese país. Sin embargo, yo que vivo también aquí en Estados Unidos y que soy de origen hispano, y vivo en una ciudad en la que hay muchos hispanos, también quiero decir que no solo son los
estadounidenses nativos, sino que también los hispanos que llegan aquí empiezan a comer muy mal, muy, pero muy mal, como se olvidan incluso muchas veces de sus costumbres o de sus platos típicos y empiezan a comer mucha comida chatarra. Yo soy maestra en una escuela y he escuchado abuelas decirnos a nosotros que los nietos no quieren comerse la comida que ellas hacen, comida casera, o no quieren comerse, por ejemplo, tomarse una sopa que ellas hacen con todo lo que lleva una buena sopa hecha por la abuela, y que los padres no los obligan o le dan lo mismo, o incluso algunos le dicen a la abuela como que no, no le dejes eso no alimenta. Lo que alimenta es la comida que yo le doy, y la comida que le dan es pura Coca-Cola o una hamburguesa o una pizza, y para ellos, que son personas hispanas, que nacieron en sus países o incluso algunos han nacido aquí, pero no es la mayoría, prefieren darle a sus hijos comida chatarra y decir que la comida chatarra alimenta más que la comida casera hecha por su abuela. Cosas como esas ocurren aquí. También hablando sobre la automedicación, eh, sí, es una locura, y también lo he visto con hispanos que a veces ni siquiera le ha llegado a empezar un catarro. Yo vivo en una región que hace frío, en invierno y otoño hace mucho frío, y en esas temporadas por lo general la gripe anda en todos lados. Y he visto muchas personas que ni siquiera le da la gripe. O sea, es como que se sienten que le va a empezar y ya están tomando antibióticos. Y dicen, no, voy a matar la gripe con el antibiótico. Y yo les digo, pero es que tú no sabes el daño que estás haciendo a tu organismo tomando antibióticos, que son medicamentos tan fuertes, como si eso fuera nada. Pero la gente no hace caso y dicen que no, que sí, que ellos prefieren tomarse un antibiótico eh, al principio de una gripe, los que hagan falta, por tal de no enfermarse y no faltar al trabajo o lo que sea. Y con respecto a también algo que tiene que ver con la automedicación, en este caso no es automedicación, pero sí con lo que tú decías de los Feel Good Doctors, que sí los he visto. Yo tengo una amiga que ella es también maestra, ella tiene un poco de ansiedad, y ella va con su médico, con su psicólogo, bueno, su psiquiatra, y a ella le gusta ese médico porque él no le pregunta nada y ni siquiera la trata, simplemente le manda Xanax, a tomar Xanax. Ella va a la consulta y el hombre ni siquiera la escucha o trata de mejorar su estado como debe ser con terapia, sino que simplemente le manda Xanax. Y ella se pasa a veces mucho tiempo tomando a base de medicamentos. So, es cierto lo que tú dices en todos los aspectos, y por eso quería recalcar que no solo son los estadounidenses, que los gringos como uno piensa, sino que también los hispanos que llegan a este país, muchos cogen esas malas costumbres y las perpetúan y las pasan de generación en generación, incluso olvidando lo que se le ha enseñado de toda la vida, su cultura. Bueno, disculpa que ha sido un poco largo este audio, pero muchas gracias. Bueno, Lisi, al final lo que comemos en el día a día es lo que encontramos en el supermercado. Nuestra dieta se adapta a eso, es inevitable. Bueno, yo mismo lo he notado cuando he estado en el extranjero y he pasado largas temporadas allí. Recuerdo cuando estuve en Guatemala, pues al final me hice a lo que encontraba ahí en el supermercado. De hecho, tuve grandes descubrimientos gastronómicos que luego me costó reproducirlos en España porque no encontraba ese producto en los supermercados. Pero ahora que voy mucho a Inglaterra, mi dieta cambia ligeramente con respecto a la que tengo en España. La razón es bien sencilla. En España voy a los supermercados que hay cerca de mi casa, donde la oferta es pues la que desean los locales, los lugareños, el Día, el Mercadona, el Carrefour, estos que hay, los supermercados de barrio en España. Y aquí hay un tipo de productos que nos gustan a casi todos y por lo tanto los supermercados los ofrecen. El supermercado lo que no te va a ofrecer es algo que no lo consume la comunidad a la que sirve, ¿no? En Inglaterra es distinto. Allí lo que te encuentras, pues no sé, en el Tesco, en el Sainsbury, es lo que gusta a los británicos. Empezando por cantidades industriales de comida india y especiada, porque les gusta mucho. Y eso en España no es lo habitual. Me consta, por algunos amigos que tengo en Cambridge,
que hacen ímprobos esfuerzos por comer a la española y eso les lleva a cierto trabajo, porque tienen que seleccionar muy bien los ingredientes, que a ver, encontrarlos los encuentran. Y a veces tienen que hacer búsquedas en distintos supermercados para poder cocinar en casa. Es decir, tú puedes comer en Inglaterra o en donde quieras, en Australia, en Alaska, puedes comer salmorejo, que es una receta cordobesa, una cosa deliciosa, que en España se come mucho, sobre todo en verano. Una especie de sopa fría, para que te hagas una idea. Bueno, que se hace con tomate. A mí me encanta. Bueno, pues encontrar salmorejo en Inglaterra no es fácil. Yo nunca lo he encontrado, a pesar de que lo he buscado en distintos sitios. Igual en alguna tienda de gourmet hay algo, pero claro, se tiene que vender refrigerado. Quien quiera comer en Inglaterra salmorejo, que es por cierto muy saludable, lo puede hacer, pues lo tiene que preparar en casa, tiene que conocer la receta, bueno, los tomates, el pan, en fin, pues todas las cosas con las que se hace. Y me consta que algunos lo hacen, pero no es como aquí que yo me acerco al supermercado abajo y lo tengo. Compro el salmorejo, lo subo y me lo puedo comer. Es decir, puedo comer salmorejo o gazpacho, estas cosas las puedo comer a diario. Y te digo algunas recetas que son especialmente saludables. Pero, en fin, yo no cocino en casa. Hay otros que sí, que lo hacen en su casa. Para cocinar en casa tienes que primero tener el tiempo y segundo tener los conocimientos. Yo no tengo ni una cosa ni la otra. Y tampoco es que me llame demasiado la atención. Como Inglaterra y España están tan cerca, y hay mucho español en Gran Bretaña, pues es relativamente fácil encontrar productos o ingredientes con los que se puedan hacer platos españoles. No todos son. Ojo. Mi amiga Laura, que siempre que voy para allá, pues me homenajea con una fabada, tiene que traerse el compango, que se llama, que es tocino, tal, se lo tiene que traer desde España, desde Asturias, porque allí no siempre lo encuentra y ahora además hay un problema, que no quieren que entren de la Unión Europea ciertos productos cárnicos, así que lo tiene que pasar poco menos que de contrabando por la aduana. Lo pasa sin ningún problema, pero vamos, que al final se tiene que traer esa, porque es un plato muy concreto, la fabada, las faves, el compango, si no... otros platos se pueden preparar con los ingredientes que se encuentran en el supermercado allí, pero hay que saberlo preparar. En Estados Unidos la cosa cambia, porque no hay tantos españoles, claro. Esa es la razón por la cual los españoles en Estados Unidos tienen que someterse más a la dieta local, o de nuevo, esforzarse por encontrar una serie de ingredientes. Y sobre todo lo más importante, que es cocinar en casa, cosa que no todo el mundo sabe o no tiene tiempo. Bueno, en mi caso ya lo he dicho antes, es que son las dos cosas. Luego está el tema de los restaurantes, claro. Evidentemente no puedes comer y cenar de restaurante todos los días, porque eso no hay ni cuerpo ni presupuesto que lo soporte, pero vamos, siempre se va de una manera u otra a algún restaurante. En España, si sales a comer fuera de casa, quiero decir, lo normal es... comer especialidades propias del país. El restaurante más, la comida que más se sirve incluso en la capital, en el propio Madrid, es la española. No es como si vas a Londres, que lo que te vas a encontrar es comida india, que es la comida extranjera, aunque ya, claro, es tan común que la consideran en parte británica. Pero bueno, que aquí el restaurante más común es el que sirve comida de tipo español o cocina de tipo español, especialidades propias del país. Pues ayer mismo, por ejemplo, tuve que salir a comer fuera con un amigo, fuimos a un restaurante normal en el barrio de Chamberí y prácticamente todos los platos eran españoles o elaboraciones en torno a la cocina española. Bueno, concretamente no sé qué comí, que fue una ensalada de higos y luego pulpo. No me salió nada caro, de hecho, era parte del menú del día. Podía haber escogido cualquiera de los restaurantes de esa calle y en todos se comía más o menos bien. Ya digo, por 10, 12, 14 euros. En Estados Unidos, como bien sabes, hay infinidad de franquicias de comida rápida, de todos los tipos. Algunas son conocidas en otras partes del mundo. El McDonald's, por ejemplo, el Burger King, el Kentucky Fried Chicken y estos, y que son mundiales, y otras que solo se ven allí. Fuera de Estados Unidos no están, pero vamos, que allí tienen centenares de restaurantes. Bueno, esto se puede ver en los laterales de las autopistas o de las calles, ¿no? Esas calles anchas, con un montón de carriles para el tráfico, sin aceras o con unas aceras minúsculas por las que nadie camina y con semáforos en los cruces. Y pues se ve kilómetros tras kilómetros y vas viendo restaurante tras restaurante en los que el tipo de comida casi siempre suele ser el mismo. Pizza, pasta, hamburguesas, alitas de pollo, patatas fritas y cosas por el estilo. Todo, por supuesto, regado con muchísima Coca-Cola o refrescos, ¿no? Las famosas sodas que llaman allí. Yo, por ejemplo, solo bebo agua. Y mis paisanos suelen, a lo más que llegan es a sustituir el agua por el vino, la cerveza, para comer. Pero la mayor parte, si lo ves un día cualquiera, come con agua. Y en Estados Unidos es muy común comer con Coca-Cola o con cualquier otro tipo de refresco. Bueno, algunos
Tiene tal variedad que muchos que ni se ven en Europa, que se ven muy poco. Es el Dr. Pepper, por ejemplo, o el Canada Dry, o el Mountain Dew este. Bueno, este último tiene un nombre llamativo, porque Mountain Dew significa literalmente rocío de montaña. Luego lo pruebas y es una especie de limonada muy dulce, con un montón de cafeína. Vamos, que tiene de rocío de montaña, pues más o menos lo mismo que tengo yo de fraile dominico. No es ningún secreto decir que los premios iVoox son los más prestigiosos de la radio online en lengua española. Esto es así porque estos premios no tienen jurado. Eso impide que haya apaños o preferencias personales un tanto cuestionables que suelen responder a camarillas bien organizadas que han quitado toda la credibilidad a muchísimos galardones. A fin de cuentas, quien más sabe de radio online son los que escuchan la radio online a diario. Esa es la gente que vota estos premios. Se entregan cada año desde hace casi una década y todos los creadores de la plataforma concurrimos a ellos. Como bien saben los contraescuchas, la Contracrónica ha ganado el premio iVoox 5 años consecutivos en la categoría de actualidad y sociedad. La Contrahistoria, por su parte, ha quedado finalista en varias ocasiones. A mí, personalmente, es un premio que me gusta mucho. Es, de hecho, el premio que más me gusta. Porque son los oyentes, los que están al otro lado, esas personas que justifican que yo me ponga delante del micrófono todos los días de la semana, quienes deciden cuál es el programa que más les gusta. Un premio iVoox es algo así como una medalla que te ponen tus oyentes a modo de reconocimiento por lo que les has aportado durante el año. No existe nada igual, creedme, a saber que tu trabajo tiene sentido y es útil a mucha gente. Pues bien, los premios iVoox 2025 ya están en marcha. Hay un mes para votar, hasta el 3 de noviembre concretamente. Para hacerlo no tenéis más que teclear lo siguiente en vuestro navegador: premios.ivox.com. Ya sabéis, iVoox con 2 O's. Una vez allí, solo hay que pulsar sobre el botón votar que aparece en la parte superior de la página y eso os conducirá a la página de votación. Ahí estamos todos. Si queréis votar por la Contracrónica y la Contrahistoria, se puede votar a ambos. No tenéis más que buscarlos en la caja de búsqueda que se encuentra arriba. Con que pongáis la contra basta. Os mostrará ambos programas y podréis votarles. Yo personalmente os lo agradezco mucho. Cada premio iVoox que he recibido me ha empujado a seguir con más fuerza todavía con esto, porque mientras estéis al otro lado, yo permaneceré en este. Ya sabéis, premios.ivox.com. La Contracrónica y la Contrahistoria están esperando vuestro voto. Vamos ahora con Luis Fernando, que es colombiano, es de Cali, que nos habla de otro tema muy habitual en la contrarréplica, que es el de la prohibición del comercio de drogas. Hola Fernando. Bueno, acá nuevamente desde Cali, un calorcito delicioso. Sé que en estos momentos en Europa, España y en Cambridge, donde estás, el frío es bastante fuerte, pero bueno, no es por presumir. Respecto a tu última contrahistoria supremamente interesante sobre el tema de la prohibición a bebidas alcohólicas en Estados Unidos durante los años 20, vuelve a mi mente una reflexión que se ha hecho muchas veces y de la cual he sido testigo como colombiano, de un tema que cada cierto tiempo vuelve a surgir en ciertos círculos respecto a que hoy en día vivimos las consecuencias en nuestro país, en México y en muchas otras zonas del mundo de una prohibición de otra sustancia que pues genera las consecuencias iguales o peores incluso de las que reflexionabas en aquella contrahistoria. Colombia, durante los años 80, y si nos vamos y hurgamos mucho más atrás, pues digamos que específicamente relativo al narcotráfico, pues los años 70, 60, 70 con la bonanza marimbera, luego los 80, 90 con la cocaína, pues se convirtió y tú sabes que hay figuras, eh, hoy en día uno viaja, me pasó el año pasado en Europa en varios aeropuertos, eh, cuando veían el pasaporte, bendito Dios, Colombia, cocaína, Pablo Escobar,
En fin, tenemos un estigma muy fuerte relacionado a ese tema. Y, y bueno, volviendo al inicio, la reflexión que quisiera que compartieras con nosotros respecto a eso es un poco traer a la actualidad esas mismas consecuencias que ha tenido, que tuvo la prohibición de las bebidas alcohólicas en los años 20 en relación a la prohibición de las sustancias psicoactivas en la actualidad. Todos sabemos, y para nadie es un secreto, de pronto nosotros acá más, porque lo vivimos todos los días, tenemos unas guerrillas fragmentadas que se convirtieron se enquistaron gracias al narcotráfico, al negocio ilícito que los enriquece muchísimo en los rincones más recónditos y alejados del territorio nacional, que como lo has dicho en varias ocasiones, pues Colombia es un país de una diversidad coreográfica notable. Hay mucho donde esconder este negocio y pues vivimos actualmente las consecuencias para mí, un nefasto enfoque de la lucha contra las drogas. Tal vez habría que reflexionar si también decías en aquella contrahistoria que el tema de las religiones protestantes, cuáqueros, etcétera, eh, en el sur de Estados Unidos, pues fueron los que impulsaron todo este tema de la prohibición y que los católicos, por el contrario, eran, digamos, un poco más abiertos, los irlandeses y italianos, al tema del consumo. Pues no sé si eso sea tan así hoy en día, dado que la iglesia a nivel local siempre ha sido una gran opositora del tema de la liberalización del consumo de sustancias. Incluso hace poco pasó la marihuana, se aprobó aquí en Colombia el consumo de ciertas dosis mínimas. Existió la pelea de si en espacios públicos, de si privados, de cuántas matas se podían tener, bueno, en fin. Y en todo eso mediaban mucho el tema religioso. Y muchas personas muy religiosas estuvieron acá dando la pelea para que eso no se aprobara. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, tú que conoces de primera mano, tuviste la fortuna de conocer al gran Antonio Escotado, pues sabes que quisiera que nos iluminaras un poco este tema en relación a su obra. Creo que tiene un texto bastante famoso respecto al error que hoy hay en ese momento, se le enfoca en la lucha contra las drogas. México hoy en día vive las consecuencias, Estados Unidos utiliza ese tema de la lucha contra las drogas para ingerir constantemente en las políticas internas de México y así como lo hizo con Colombia y aún lo hace muy tangencialmente, pero lo hizo muy fuertemente en finales de los 90 y principios de los 2000. Aquí fuimos muy dependientes del apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos para el tema de la lucha contra las drogas y eso se mueven cantidades navegables de dinero en ese orden. Es decir, Estados Unidos sigue invirtiendo montañas de dinero en la lucha contra algo que ya no pueden controlar, que es decir, en fin, entendido lo que quiero expresar, espero que sea oportuno y que nuevamente gracias por tu aporte, lo que puedas aportar en este tema. Bueno, este tema de la prohibición de la venta de drogas, del tráfico de drogas, que se llama, ya sabéis, si es legal es comercio y si es ilegal es tráfico. Realmente podemos adjudicar estas palabras a cualquier cosa. Podemos hablar de tráfico de vino, que habéis hablado del comercio del vino, pero bueno, de este tema de la prohibición de la venta de drogas, en una palabra. Ya he hablado muchas veces aquí. A ver, la ley está para defendernos de las agresiones de terceros, no de las agresiones que hacemos sobre nosotros mismos. Y la drogadicción, como el alcoholismo, que no deja de ser un tipo de drogadicción, es un daño que nos hacemos a nosotros mismos. Y por lo tanto, no tiene sentido prohibirlo, porque si queremos drogarnos, lo vamos a hacer, esté prohibido o no. Como si queremos beber alcohol, vamos a beber alcohol, esté prohibido o no. No sé, es algo así como prohibir suicidarse. Creo que en ningún ordenamiento legal está prohibido el suicidio.
Lo que sí está prohibido es, pues no sé, la inducción al suicidio, la cooperación con el suicidio, con el suicida, la omisión del deber de socorro, es decir, auxiliar a alguien que quiere suicidarse. Pero eso sí, eso está penado en todos los ordenamientos legales. Pero el suicidio en sí mismo no puede prohibirse. De hecho, en muchas legislaciones europeas hasta está contemplado en forma de eutanasia, es decir, que tú puedas solicitar que te liquiden, en una palabra. Pero no, por prohibir no se puede prohibir. La drogadicción y el alcoholismo, que en cierto modo, en cierta medida, son un suicidio a cámara lenta. Eso sí, tampoco están prohibidas. Pero en el caso de las drogas sí que está prohibida su venta. Con la ilusión de que si prohibimos acceder, no lo sé, al cannabis o a la cocaína, automáticamente la gente no lo va a hacer porque ahora está prohibido comprarlo. Bueno, está prohibido venderlo, luego no lo voy a encontrar. No, esto no funciona así. Ya sé que en la mente del legislador muchas veces estas cosas no terminan de meterse, pero que tú prohíbas algo no significa que sea algo vaya a desaparecer del mercado. Al contrario. Ojo, cuando digo drogas es que estoy limitándome a las ilegales, porque cuando prohíben solo unas drogas, pero otras no. Porque esto de la guerra contra las drogas es caprichoso, ya que el legislador decide a qué droga se le declara la guerra y a qué droga no. El tabaco, por ejemplo, es una droga muy dañina, por cierto, pero se puede vender en cualquier lugar a cualquier mayor de 18 años. Lo mismo con el alcohol. Uno puede bajar, entrar en un bar y tomarse las cervezas que le vengan gana. Puede ir al supermercado, que hablábamos antes de los supermercados, no tengo más que ir a cualquier supermercado que esté cerca de mi casa, comprarme botellas de alcohol, de licor, de whisky, de lo que quieran. Me las van a vender, soy mayor de edad, no me van a poner ninguna pega. Entiendo que si me llevo 6 botellas de whisky, pues entenderá la cajera que voy a montar una fiesta en casa, que no me las voy a beber yo todas, pero por poder puedo comprarlas. Pero si te fijas, en el tabaco y en el alcohol, el tabaco tiene cierto estigma social. Es decir, no hace 50 años, pero hoy sí tiene cierto estigma social. No está bien visto fumar, en una palabra. No dejan fumar en ningún sitio y además, digamos que no es de buen tono. Tiene cierto estigma social. A partir de cierta edad, además, el fumador ya se siente culpable y lo quiere dejar. A partir de los 40, sobre todo, se siente mal porque el resto no fuman. El alcohol no tanto, siempre y cuando no sea en exceso el consumo. Siempre y cuando no se beba mucho. Al final, la mejor manera de luchar contra la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, bueno, voy más lejos, la ludopatía, que es otro problema muy serio, es crear sistemas sociales de contención. Y esos sistemas no se crean desde arriba, se crean desde abajo, poco a poco, nacen de abajo. Es un proceso bottom-up, no top-down. Bueno, esta es la razón por la que en los países mediterráneos hay menos alcoholismo que en los del norte de Europa. Esto es así porque en la Europa meridional el consumo de alcohol es por lo general social. En España, en Portugal, en Italia, en Francia, no está bien visto beber a solas. Si tú ves a alguien apoyado en la barra de un bar, empalmando un whisky tras otro, piensas que el tipo tiene un problema. Desde luego nadie va a pensar que es alguien interesante, al contrario. Y esa es una defensa que ha venido muy bien, pues ha hecho que el alcoholismo sea menor. Luego el consumo de alcohol en los países del sur de Europa se circunscribe a ocasiones muy concretas, como las celebraciones, por ejemplo. En España hay mucha cultura de beber cerveza. Ya sé que se tiende a pensar, ¿no? Los españoles están con el vino, porque claro, produce tanto vino, ¿no? En España lo que se bebe es cerveza. También se bebe mucho vino, pero se bebe mucha más cerveza. En España la cultura de la cerveza se traduce en las famosas cañas. Si has estado en España, pues lo habrás visto muchas veces, ¿no? Lo de las cañitas, las cañas, tal. Bueno, es común en todas las ciudades, además, el tomar cañas. Pero las cañas son por cantidad de cerveza pequeña, son vasitos o vasos no muy grandes, siempre es en cantidad pequeña, por lo general acompañadas de comidas o las cañas y las tapas, ¿no? Y siempre de forma social. Nadie va solo de cañas. Eso se hace con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares. De hecho, por lo menos en España, que es lo que conozco bien, pero me consta que en Italia es muy parecido. En Italia, de hecho, se bebe menos que en España, menos todavía. Desde niño aprendes que el alcohol solo se ingiere en ciertas ocasiones y siempre para festejar, no porque estemos tristes o atravesemos problemas. Bueno, esto ha servido para unas cuantas cosas. Una de ellas,
mantener las tasas de alcoholismo mucho más bajas que en lugares como Escandinavia o Centro Europa, donde, como es bien sabido, cuando se ponen a beber, pues lo hacen con la idea de emborracharse. Eso es lo tradicional. Pues nada, algo similar debería suceder con las drogas. Es decir, que fuese la misma sociedad la que contuviese eso, y no la policía. Siempre habrá gente que abuse, evidentemente, como hay gente que abusa del alcohol, a pesar de todo, pero al menos esas drogas que se vendiesen no estarían tan cortadas, y contarían con ciertas garantías, claro. Si prohibiésemos el licor, bueno, eso ya se hizo con la ley Volstead en Estados Unidos, la famosa ley seca, los que quisiesen beber seguirían haciéndolo, porque durante los años de la ley seca siguieron bebiendo. Fueron 13 años, ¿eh? Pero claro, que bebían alcohol de mala calidad. Abundaban las intoxicaciones. Mucha gente murió porque bebió alcohol, ingirió alcohol en malas condiciones. Los productores y vendedores de droga, o de esos tipos de droga, como los vendedores de tabaco, estarían sujetos a una normativa, como lo están los productores de vino, los de ron o los de whisky. Pagarían sus impuestos, claro, tendrían que atenerse a una reglamentación muy concreta, una regulación. Bueno, solo esto sacaría al AMPA y al crimen organizado de este negocio. Ya digo, siempre habrá drogadicción, como siempre habrá alcoholismo, como siempre habrá ludopatía. Pretender eliminarlo es algo que solo cabe en la cabeza de un puritano. Eliminarlo por completo. Eso es una quimera. Pero en el caso de que dejes que exista con una serie de controles sociales, se reduciría mucho el problema. Y no habría que preocuparse, esto es importantísimo, de que los criminales que se dedican a eso pues hagan fortuna, porque el negocio ya sería legal y sería transparente. Como no hay una, en España por lo menos, no hay una mafia de venta de vino. Simplemente no existe, porque el vino se puede comprar en cualquier supermercado y se puede vender en cualquier sitio. Sí, la industria cervecera, la industria tabaquera también es legal. La droga mueve tal cantidad de dinero que no tanto porque haya muchos drogadictos. En España se fuma mucho más de lo que fuma tabaco, quiero decir, de lo que se fuma cannabis, por ejemplo. Se bebe mucho más vino o se bebe mucho más ginebra o whisky de lo que se consume cocaína. La cocaína no la consume ni el 1% de la población española de forma regular. Y ojo, España es un país que consume mucha cocaína, pues no llega al 1%. Luego, si nos metemos en otras drogas de estas de diseño, tipo el éxtasis o las anfetaminas, es que no llegan al 0,1% de la población. El cannabis, que es la droga ilegal más consumida, su consumo no alcanza el 8% de la población. El consumo de forma regular, no fumarte un día un porro y a la vuelta de 7 años fumarte otro. Es decir, en los últimos 30 días, el consumidor regular. Es decir, que no es que haya... la cantidad de dinero que mueven los cárteles de la droga no es porque haya mucha gente drogándose, en números absolutos, sino porque la clandestinidad pone los precios por las nubes. Todo es dinero en efectivo, que va a alimentar a mafias, que luego, en fin, lo conocéis bien en Colombia, mejor que en cualquier otro sitio. Emplean ese dinero en pudrirlo todo, empezando por la política y terminando por la justicia. Bien, vamos ahora con Paco, que tiene una pregunta sobre Cuba, concretamente sobre el bloqueo. Quiere hacer también, Paco ha estado de visita en Cuba y parece que le gusta lo que ha visto. Se ha traído una idea de la Cuba castrista bastante dulce, pero lo mejor es que le escuchemos antes a él. Buenas noches, Fernando. Enhorabuena por tus programas. Saludo a todos contraescuchas. Me encanta porque de verdad yo al final hace años que decidí no consumir televisión y al final ni ya en los periódicos, o sea que no sé, que prácticamente nadie lee periódicos y al final tú eres el que me informa de todo. Quiero decirte un par de cosas. Bueno, un par de cosas, tío, no, quiero comentar un par de temas. He estado en Cuba este verano y bueno, al final me he leído, no me llevo el libro, me leí un libro de la revolución, luego uno de la contrarrevolución y empezaba, yo sobre la historia me encanta, que por otra parte el otro día alguien hablaba sobre lo que hicimos nosotros, de lo cual de malos éramos con los taínos. Los taínos fueron unas tribus que vinieron de Sudamérica y directamente se cargaron a los aborígenes que había en las islas de La Española y Cuba. Pero bueno, eso no lo cuenta nadie. Eso fue así. Por otra parte, la gente de Cuba, yo
No sé si lo que dicen del bloqueo es verdad o si está mal, no lo sé, porque lo desconozco, no puedo juzgar. Te puedo decir que fui de mochilero. La gente cuando te ve con la mochila para arriba, para abajo, te pregunta y dormíamos en casas particulares. También le decía a todos, para casas particulares, no en estas historias que son hostales, no. Y de repente, bueno, todo el mundo tiene aire acondicionado. Yo cuando la gente empieza a hablar, digo, vamos a ver, digo, yo en Madrid no tengo aire acondicionado. Y cuando he tenido aire acondicionado, a mis hijos les regaño. Oye, apaga el aire, apaga la luz. O sea, ellos no apagan el aire ni apagan la luz, no, es que la cortan. Entonces tienen todo el día el aire acondicionado puesto. Insisto, en todas las casas había aire acondicionado. Y bueno, la gente habla, algunos critican lo que todo el mundo hablaba, por lo menos mi experiencia, muy bien de Castro. No sé. Bien es cierto que tuvo la URSS, que tuvo Venezuela, que tuvo un montón de ayuda y ahora ya no tiene ayuda ninguna. Y, y poco más. Simplemente porque habló un contra oyente de Cuba y yo no escuché hablar tan mal. Y tampoco vi, claro que hay mucha necesidad, pero si tú te metes en el interior de Cuba, yo no fui a Varadero, no lo conozco. Yo fui a los pueblos. La gente de los pueblos tiene cerdos, tiene, o sea, y qué mal, mira, me sienta mal que tú no puedas conocer Cuba. Yo creo que igual hasta puedes conocerla. Es el paraíso, iba a decir paraíso, es el paraíso. La gente que vive en el campo, que es todo, mucha gente quitando La Habana, pues tienen sus cerdos, tienen sus gallinas, tienen sus vacas. Pregunté por eso. Entonces me dijeron que tú en función de tu terreno puedes tener tantos animales, sí o no, ¿vale? Pero al final eh, en Santa Clara, en Cienfuegos, en Matanza, no sé, la gente no pasa necesidades de hambre, de comer. Claro, hombre, pero al final esto es como yo también monté un tapa bar, no sé si he dicho soy camarero, ¿no? En Nairobi, en Kenia. Y coño, todo el mundo tiene su móvil. Y ahí todo el mundo tiene su móvil, ¿sabes? Yo no sé cómo es el móvil, porque tampoco entiendo mucho, pero eran móviles grandes, obviamente táctiles, todo el mundo tenía sus móviles. Y insisto, en los pueblos, en la mayoría de Cuba no hambre no se pasa. Sí que es cierto que yo iba con taxis compartidos y de repente el taxista se tenía que buscar la vida porque no tenía gasolina y paraba una moto y le compraba el de la moto, pero como te lo cuento, le compraba el de la moto. No, el bloqueo, no sé si es el bloqueo, si es el Estado, si no lo sé. Y luego ya lo último, igual seguramente lo pongas este audio. Flipé con una cosa que soy camarero. Yo quería hacer un daiquiri en la Florida, que lo hice, un mojito en la bodeguita al medio, que lo hice. Bueno, me salí a hablar con el señor que estaba afuera en la Floridita, vino una señora que no estaba bien, y me habló conmigo y tal, yo la traté súper bien, pero es que el señor que había, o sea, es decir, el portero, la cogió, la acarició, se me dio la mano en la cartera, le dio 500 pesos, y, o sea, yo flipé. En Madrid, que tú eres madrileño como yo, no, bueno, le hubieran empujado, señora, venga usted aquí, no moleste a la gente. Y eso me pasó. Un chaval que estaba disminuido, que me quedé con varias personas, con los contactos que le cuidaban, estuvo todo un día conmigo. Y lo mismo, o sea, cuando está conmigo iba con la gente, o sea, no ofendía a nadie, no molestaba a nadie, la gente le cuidaba, tienen una solidaridad. No hablamos de comunismo, hablamos de pueblo. E insisto, Fernando, espero que puedas ir a verlo, porque es el paraíso en la tierra. O sea, yo trabajé en Suiza porque fui emigrante una época de mi vida para intentar aprender idiomas, que nunca lo hice. O sea, Cuba es más verde que Suiza, o sea, te lo juro por Dios. O sea, Cuba es verde y yo creo que no te van a hacer nada. Vete a verlo, vete a disfrutar. Si cada uno, no lo sé, no lo sé. Eso hablo de la inexperiencia y de que yo me he sentido. Estuve hay un chiringuito en Santa Clara, o sea, que ahí fue la última batalla del Che, que se llama Mejunje, porque ahí Fidel Castro también se equivocó con la gente del LGTBI, y entonces hay una movida en Mejunje del LGTBI, fueron los primeros que empezaron a manifestarse en contra del régimen y contra la comunidad LGTBI. Bueno, esa gente es maravillosa. Bueno, no sé,
yo creo que deberías ir a conocer Cuba, da igual. No te sellan, te dicen, si vas a Cuba, no puedes ir a Estados Unidos en un año, o sea que no te sellan el pasaporte para que puedas ir a Estados Unidos si quieres ir. Bueno, en fin, que enhorabuena por tu programa. Insisto, la actualidad la conozco por ti, entiendo que eres muy objetivo, a mí me encanta y poco más. Enhorabuena y besos y abrazos. Bueno, Paco, Cuba no padece un bloqueo, padece un embargo, que es distinto, por parte de Estados Unidos, pero no está bloqueada. Es decir, si alguien quiere comerciar con Cuba puede hacerlo sin problema. Si tú quieres enviar algo a Cuba o venderle algo a Cuba, al gobierno cubano en este caso, porque no olvides que es un país comunista y por lo tanto no hay propiedad privada, desde luego no hay empresas que vayan a importarte nada, pues lo tendrías que vender al gobierno o a alguna empresa estatal. Pues adelante, lo puedes hacer desde España sin ningún problema. El único problema que vas a tener es que seguramente no cobres, entonces, o tengas muy difícil lo de cobrar. Así que por eso nadie quiere exportarles cosas, porque no las pagan, simplemente. Es decir, que no hay nada, no hay barcos de la Armada de Estados Unidos bloqueando la costa cubana. Eso existió durante la crisis de los misiles y ya está. Y era solo para controlar que no llegasen esos misiles nucleares desde la Unión Soviética. A ver, yo no voy a Cuba porque escribí una biografía sobre el Che Guevara y que es crítica con el régimen y he dado muchas conferencias denunciando lo que sucede allí, o sea, por toda España. Algunos exiliados, de hecho, me recomendaron en su momento no ir por la isla porque otros extranjeros se han encontrado con problemas. Desde llegar al aeropuerto, a La Habana, vamos, y que no te les dejasen entrar, tenían que volver, hasta que les metan cosas ya serias, porque si todo el problema es que pues te haces las 9 horas de vuelo que hay desde Madrid hasta La Habana y no te dejan entrar, pues un poco paliza, tienes que esperarte, igual te toca dormir en el aeropuerto, en fin, y por supuesto tirar el dinero del billete. Es decir, es un asuntillo menor, un problema menor, pero es que en algunos casos se han dado de que les meten droga en el equipaje y ya sabes dónde terminan, ¿no? En una cárcel cubana que puede figurar entre los peores lugares del mundo. Vamos, a mí nada me gustaría más que conocer la isla de Cuba, sobre la que he leído y la que he estudiado y he escrito mucho a lo largo de mi vida, pero bueno, me abstendré de viajar allí pues hasta que la pesadilla del castrismo se acabe. Luego, respecto a las condiciones de vida dentro de la isla, pues mira, no te voy a responder yo. A fin de cuentas, yo no he estado allí, nunca, personalmente. Ya digo, he leído mucho, he hablado mucho con cubanos y me han contado todo tipo de cosas, casi todas negativas, por cierto, al menos respecto por no decir todas negativas, respecto a la calidad de vida en la isla, que es realmente mala, y en los últimos años peor todavía. Lo va a hacer un contraescucha cubano de Santiago, que tuvo que irse de Cuba hace unos años. Se tuvo que marchar a los Estados Unidos, y como él, pues prácticamente toda su familia. Se llama José y esto es lo que te cuenta. Hola Fernando, un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Quiero compartirte un poco mi experiencia de este cubano que vivió en el supuesto paraíso por 30 y tantos años. Primero que nada, ¿no? ¿Qué paraíso de qué habla si hemos escapado de él más de 3 millones, esa diáspora cubana que está por todo el mundo? Al paraíso no se escapa, ¿no? Al contrario, se trata de llegar a él. Y lo que pasa con Cuba, pues todo lo contrario. Él menciona ahí que en Cuba no se pasa hambre, pues eso no es cierto. El día a día del cubano es encontrar en qué comer, darle de proveer para él y para su familia. En eso va concentrado la mayor parte del empeño cubano del día a día. Te comparto una experiencia. Una amiga me escribió diciendo que solo tenía un plato de arroz blanco para cenar y lo había dejado. Cuando fueron a cenar no quedaba casi nada y la hija le confiesa que fue ella que se la comió porque simplemente tenía hambre. ¿Y qué puede decirle esa madre a su hija que se comió la cena porque tenía hambre? Pues nada. Habla de que todo el mundo en Cuba tiene aire acondicionado y de que Cuba, en qué universo paralelo está viviendo ese señor. Cuando en Cuba los cortes de electricidad son a diarios, si tienes algunas horas de electricidad para echar a funcionar la nevera o la bomba de agua, te puedes dar entre los dichosos si no perteneces al selecto club de que todos conocemos. ¿Qué está hablando él de que todo el mundo tiene aire acondicionado en Cuba? El que tenga aire acondicionado y lo pueda poner unas horas, pues se puede dar golpes en el pecho. Y al ser los cortes de electricidad tan frecuentes, pues todo eso va
en la degradación del país ahora en día, ¿no? Pues si no hay electricidad, no hay bombeo de agua. Si no hay bombeo de agua, pues no funcionan bien los seguros, la medicina pública, y todo es cuesta abajo a partir de ahí, ¿no? No funciona bien la sanidad pública, no funciona ni la recogida de basura. Al no recogerse la basura a diario, pues las enfermedades empiezan a proliferar. Hay dengue, hay chikungunya y hay todas esas enfermedades propias que se va por la falta de higiene. Luego menciona también, ¿no?, de que la comunidad LGTB puede protestar y se manifiesta en contra del gobierno. Todos aquí sabemos muy bien lo que pasa cuando te manifiestas en contra de semejante dictadura, ¿no? Sabes muy bien que te espera la cárcel, y a ti y sufrimiento a tu familia. Entonces, Fernando, creo que con esta nota, ¿no?, aclarar y decir de verdad, ¿no?, quien vivió allí por, como dije, más de 3 décadas. Un abrazo a ti y al resto de la comunidad. Pues nada, ahí lo tienes, Paco. José no ha sido un turista en Cuba, es un cubano más que ha padecido los rigores de aquel reino del sinsentido, que es el castrismo, durante buena parte de su vida. Quizá te sirva lo que te cuenta José para completar esa imagen que te habías hecho, ya decía antes, un tanto dulcificada, de esa visita a Cuba que hiciste como turista. Bien, pues con esto, queridos, terminamos ya el programa. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado y me despido de todos vosotros. Pues estamos a día 26, hasta mañana, que es día 27. Hasta mañana.